Jordan Grider era un joven reservado pero profundamente conectado con la naturaleza. A diferencia de muchos, no encontraba un hogar entre paredes, sino entre árboles, lagos y cielos abiertos. Cuando le preguntaban que dónde vivía, él respondía con serenidad: tengo casa pero está al aire libre. Jordan llevaba años viviendo de forma remota, moviéndose entre parques nacionales, lagos congelados y senderos poco transitados, buscando algo que quizás solo él entendía. En octubre de 2018 decidió embarcarse en una travesía invernal por una de las zonas más frías y salvajes del norte de Estados Unidos, el área de Boundary Waters, entre Minnesota y Canadá. Un lugar precioso pero implacable en invierno, donde las temperaturas pueden descender hasta los menos 40 grados. A pesar de su experiencia o tal vez por exceso de confianza, Jordan entró al bosque y nunca volvió. Desde entonces se han tejido muchas teorías. ¿Fue un accidente? ¿Un descuido fatal? ¿O hay algo más detrás de su desaparición? A lo largo de esta historia exploraremos quién era realmente Jordan, qué ocurrió en los días previos a su desaparición, qué se sabe y qué nunca se supo del caso. El vídeo anterior a este fue el caso de Brandon Swanson, también un caso de una de las desapariciones más misteriosas hasta el día de hoy. Y ahí en ese vídeo comenté un fenómeno en el que entran casos de desapariciones inexplicables que nunca se han resuelto y que ni siquiera nunca se ha encontrado un cuerpo, y hablé bastante sobre la teoría de las desapariciones en parques nacionales, zonas remotas, la naturaleza, bosques, donde hay muchas desapariciones. Ha habido muchas desapariciones a lo largo de los años que han sido inexplicables y que no se ha encontrado ni siquiera un cuerpo. Este es otro de estos casos, y si os gusta esta serie en la que estoy trayendo casos de desapariciones misteriosas y sin resolver al canal, decídmelo en comentarios por si queréis que siga trayendo casos de este estilo, que a mí me parecen muy interesantes, ya que en ellos hablamos de todas las teorías que rondan en torno al caso. El caso de hoy quizá no es tan largo como el anterior, pero igual de inquietante y te deja con la misma sensación de qué pasó, de preguntarte constantemente qué debió haber pasado, dónde está. Sin más que añadir, empecemos con el caso de Jordan Grider. Jordan Grider, originario de Nuevo México, nació el 30 de septiembre de 1989. Era el tercero de 6 hermanos, todos chicos, productos de la relación entre Rebecca y Jason Grider. Rebecca, su madre, tuvo a sus 6 hijos a una edad muy temprana, dando a luz a Jordan a sus 18 años. Sus hijos fueron educados desde casa y, según cuenta su madre, la infancia de Jordan transcurrió con naturalidad hasta que a los 12 años fue diagnosticado con un caso grave de dislexia. Este diagnóstico lo frustró mucho, creando una dinámica familiar complicada y generando en Jordan un gran deseo de aislamiento. Más allá de su diagnóstico, la dislexia pudo haber influido en su forma de relacionarse con los demás, debido a que muchos niños, al sentirse diferentes frente a sus compañeros, pueden sentir una profunda inseguridad. Es posible que Jordan se sintiera incomprendido o incluso juzgado por quienes no conocían lo que implicaba su condición, y a medida que crecía, esa sensación de no encajar pudo haber alimentado su preferencia por la soledad y su amor por los espacios abiertos. Antes, Jordan ya había mostrado un gran interés por la naturaleza y disfrutaba pasando su tiempo al aire libre, aprendiendo las habilidades básicas que se necesitan para ser un gran explorador, tanto así que su madre relató cómo a los 11 o 12 años de edad Jordan hizo un traje ghillie con el que le gustaba ocultarse en el ambiente mientras jugaba con sus hermanos a un juego llamado Arma. Este tipo de traje, el traje ghillie, es utilizado comúnmente por cazadores, militares o francotiradores y está diseñado para imitar la vegetación natural del entorno, ayudando a quien lo lleva a camuflarse perfectamente entre árboles, matorrales o hierba alta. Y el hecho de que Jordan construyera uno por su cuenta a una edad tan temprana reflejaba no solo su creatividad, sino también su deseo genuino de integrarse con el ambiente exterior. Durante su adolescencia, Jordan tuvo varios problemas académicamente e incluso una gran dificultad para la lectura, todo esto debido a su dislexia.
anorexia. Y mientras sus hermanos tomaban caminos convencionales para sus vidas, Jordan se adentraba cada vez más en un estilo de vida poco convencional, acercándose a la vida silvestre, aprendiendo a tocar instrumentos musicales, especialmente el ukelele, y sintiéndose atraído hacia un modo de vida tipo nómada. Según allegados y conocidos de Jordan, lo describieron como alguien reservado y tranquilo, alguien que prefería mantener un perfil bajo y evitar las multitudes. No era una persona que buscara atención ni que se adaptara a las normas de la sociedad. Incluso veía la naturaleza como un verdadero hogar, un espacio donde podía ser él mismo sin las presiones del entorno social. A sus 20 años, Jordan ya había vivido de forma remota y antes del año 2018 había pasado aproximadamente 10 años manteniendo ese estilo de vida. Las áreas que frecuentaba para armar sus campamentos eran zonas rurales de Kentucky y la zona norte de Nueva York, conocidas por sus extensos bosques, terrenos montañosos y una baja densidad poblacional. Campistas como Jordan escogen estas regiones principalmente por la densa vegetación y por el entorno poco urbanizado que ofrecen y que genera en sí, una experiencia más desafiante y silenciosa. Durante esta época, Jordan conoció a un granjero llamado Darrell Rudolph, el cual tenía una propiedad en el precioso y gigantesco Bosque Nacional Daniel Boone. Este está ubicado en Kentucky y cubre aproximadamente 70.000 acres de terreno boscoso, y debido a su extensión y características es un lugar ideal para quienes buscan un contacto profundo con la naturaleza y la tranquilidad de áreas remotas. En palabras de Darrell, la vida que lleva en esta región junto con su familia es incluso más tranquila de lo que la mayoría de personas estarían dispuestas a tolerar. No es para todo el mundo. Es verdad que a todo el mundo, a muchas personas nos gusta, me incluyo, la tranquilidad, pero quizá vivir en un lugar con extrema tranquilidad termina siendo aburrido. Así que no son lugares para todo el mundo, pero para ellos sigue siendo un buen lugar. Esto fue algo que definitivamente resultó ser muy llamativo para Jordan, por lo que este le propuso al propietario y a su familia ayudarles en su granja fabricando muebles y cultivando tierra a cambio de 1 hectárea de privacidad. El propietario y su familia aceptaron. Según comentó la familia, Jordan era un buen chico, no pidió mucho ni hizo nada que diera motivos para preocuparnos por su situación. La zona que Jordan escogió dentro de la propiedad de los Rudolph fue un área cerca a un arroyo poco profundo llamado Goose Creek, y lo eligió específicamente porque le gustaba mantenerse limpio y afeitado, debido a que tenía que estar presentable para trabajos formales ocasionales que conseguía. Algunos de estos trabajos eran en Walmart, una fábrica de salsa e incluso en una ocasión en una fábrica de barriles de whisky. Jordan no estaba distanciado de su familia y a pesar de que llevaba un estilo de vida muy diferente al de sus hermanos, que trabajaban en oficinas o tenían pequeños negocios, le gustaba mantenerse en contacto con su familia a través del chat grupal, donde les iba mostrando los lugares que conocía y los campamentos que armaba. Los campamentos que Jordan armaba incluían una tienda de campaña con una lona atada entre 2 árboles y luego colgaba una hamaca en el medio. Llevaba además consigo su ukelele, su gran colección de cuchillos que completaban 10 en total y una navaja militar que mantenía extremadamente afilada para afeitarse. Durante su estadía en la propiedad de los Rudolph, aproximadamente 2 años desde su llegada, Jordan construyó un refugio improvisado, además de la tienda de campaña y hamaca que ya tenía. Este refugio fue construido con materiales que encontraba, como hojalata, madera contrachapada, incluso llegó a agregar una estufa de barril y abrió además un agujero en el techo porque tenía la intención de crear una especie de sauna que usaría después de ducharse en el arroyo. A esta construcción espontánea la llamó la casa de baños. Pero desafortunadamente la casa de baños no duró mucho, ya que tiempo después le cayó un árbol encima muerto, destruyéndola por completo. La caída del árbol sobre la sauna improvisada que había construido fue un golpe duro para Jordan, y aunque no habló mucho al respecto, quedó claro que fue algo importante para él, porque poco después de este incidente, y tras casi 5 años viviendo en esta región, decidió irse y continuar su camino en otro lugar. Después de su salida de la propiedad de los Rudolph, estuvo en Kentucky durante varios años más, donde se quedó en casa de una chica llamada Kelly y sus 3 hijos pequeños. Con esta chica tuvo una relación amorosa durante un tiempo. Incluso Jordan se llegó a convertir en una figura paterna para los 3 niños y durante ese tiempo les enseñó a utilizar la hoz, lo cual es una herramienta con una hoja curva usada tradicionalmente para cortar hierba o cosechar cereales, y también a cómo utilizar el lazo, que es una cuerda con nudo corredizo empleada para atrapar animales o asegurar cargas.
habilidades sencillas pero útiles para una vida autosuficiente en entornos rurales. No se sabe con exactitud cuánto duró esta etapa ni qué sucedió, pero eventualmente Jordan continuó su camino hacia un nuevo destino, despidiéndose de Kelly y los 3 niños. 4 años después de su llegada de Kentucky, Jordan volvió en septiembre de 2018 a su casa familiar en Nuevo México, ya que su familia había planeado una reunión para celebrar el cumpleaños número 29 de Jordan. El ambiente no era solo de celebración por su cumpleaños, sino que además la familia estaba feliz de tenerlo en casa, ya que a pesar de que mantenían contacto por medio del chat grupal familiar, hacía casi 4 años que no se veían cara a cara. La celebración transcurrió con alegría y nostalgia al tener a la familia reunida, y en medio de todo, Jordan les contó con entusiasmo su próxima gran excursión. Esta vez Jordan buscaba un desafío mayor y quería sobrepasar sus propios límites, por lo que fijó su atención en la zona norte de Minnesota, específicamente en el área silvestre de Boundary Waters, a lo largo de la frontera de Canadá, donde planeaba pasar el invierno. El área silvestre de canoas de Boundary Waters es una zona boscosa con más de 400.000 hectáreas que se encuentran en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Cuenta con más de 1.100 lagos, haciéndolo un destino muy llamativo para los amantes de los deportes acuáticos, teniendo por descubrir más de 2.000 kilómetros en canoa. También es un ecosistema único donde muchos animales en peligro de extinción encuentran un refugio. Algunos de los animales registrados son linces canadienses, murciélagos orejudos y lobos grises. Su ubicación es además remota, tan remota que podría asustar a muchos, pero para campistas y personas que quieren alejarse del ajetreo de la vida de la ciudad, esta es una excelente opción. Ahí no hay restaurantes, tiendas o carreteras. Entre más se avanza, más desaparece cualquier rastro de compañía y lo más cercano a la civilización está a 430 kilómetros de distancia. Por otro lado, el invierno en este área se ha llegado a describir como el infierno helado, al tener temperaturas diurnas aproximadas de menos 18 grados, mientras que por las noches pueden llegar a bajar a menos 34 grados o incluso menos, teniendo en cuenta además el álgido frío constante y la acumulación de nieve que puede ser de hasta 1,5 metros o más. Durante el invierno, el área silvestre de canoas de Boundary Waters no cuenta con muchos visitantes como en otras épocas del año, pues se han llegado a registrar un promedio solo de 2 o 3% del total de visitantes habituales durante esta época, lo que deja el lugar bastante sumido en una soledad casi absoluta. Aparte, la idea de acampar en invierno en Boundary Waters representa una práctica supremamente exigente. Algunos aventureros experimentados han comentado cómo las consecuencias del fracaso son mucho más graves al tener temperaturas tan bajas, y definitivamente no es lugar ni la temporada del año para quienes buscan desconectarse del mundo con comodidad. En realidad es una prueba de resistencia y sin equipo adecuado o experiencia, incluso quienes conozcan bien la región pueden encontrarse en una situación muy crítica. Jordan ya contaba con la experiencia de vivir al aire libre, pero ninguna de sus anteriores excursiones se acercaba al reto que tendría en Boundary Waters. El invierno al que él ya estaba acostumbrado en Kentucky oscila en promedio entre los -4 o -6 grados, y donde normalmente hay pocas nevadas. Su familia, en especial su madre, le aconsejó que esperara hasta la primavera, y que era mejor esperar hasta que las condiciones ambientales no fueran tan extremas. Pero Jordan ya había tomado una decisión y planeaba iniciar su viaje en octubre de ese mismo año. La verdad es que imaginarse acampar en un lugar como Boundary Waters, con todo lo que he descrito, que estás completamente solo, lejos de cualquier rastro de civilización, hay animales salvajes, temperaturas extremadamente bajas. Creo que se tiene que ser muy valiente para ir a hacer acampada a un lugar así en invierno. Y en efecto coincido con que hay que estar extremadamente preparado. A pesar de que la familia de Jordan estaba preocupada por esta nueva excursión, habían aprendido con el pasar de los años a no interponerse entre los planes de Jordan. Él era la clase de persona que cuando decidía algo nadie podía sacarle la idea de la cabeza. Su madre comentó en una ocasión que por lo menos se tenía la tranquilidad de que Jordan
era un tipo de persona que, aunque le gustaban los desafíos, no intentaría hacer algo hasta dominarlo. Desafortunadamente, este sería el primer y último intento de Jordan Grider en el área silvestre de canoas de Boundary Waters. Meses previos a su viaje, según cuentan algunos familiares, Jordan se encontraba entusiasmado y hablaba mucho de las habilidades con las que contaba para manejar una estufa cohete. Este tipo de estufa es muy popular entre los campistas porque está hecha para cocinar con muy poca leña y aún así genera bastante calor. Se puede construir de forma casera y gracias a su diseño permite hervir agua o preparar comida de manera eficiente sin necesidad de usar una cocina tradicional. Sin embargo, nunca se registró una estufa cohete en este último campamento. Tampoco actualizó su equipo de preparación y tenía básicamente las mismas herramientas que utilizó en sus excursiones anteriores. Hasta ese punto se considera la posibilidad de que Jordan quería hacer primero un tanteo de la zona, pasar un par de noches antes de la helada y así saber qué elementos iba a necesitar y hacer mejoras a su refugio para su excursión real. En octubre de 2018 y después de esta planeación, Jordan subió a su camioneta blanca modelo 1995 y condujo desde Nuevo México hasta Minnesota. Durante el trayecto se detuvo en Virginia, Minnesota, en una tienda Dollar General donde compró un encendedor Bic y algunas bolsas de Ziploc. En este punto aún estaba a 130,36 kilómetros de su destino final. Después de esta compra, Jordan siguió su camino, llegando finalmente a Boundary Waters aproximadamente el 9 de octubre de 2018. Al llegar a su destino, Jordan tuvo que estacionar su camioneta en un camino privado del sendero Souch Hustler, que estaba a pocas millas de unas cabañas. Al parecer, este camino estaba bloqueado, por lo que no tuvo opción y dejó su camioneta en este lugar. La ubicación de su camioneta estaba alrededor de 17,70 kilómetros de la zona habitada más cercana, que era Big Lake Wilderness Lodge. Jordan bajó de su vehículo y caminó fuera del sendero hasta encontrar un sitio adecuado donde haría su campamento. El lugar que eligió era una alta ladera hacia el sur, cerca de un estanque de castores. Se cree que escogió este lugar específicamente para poder afeitarse y ducharse como ya acostumbraba hacer en todos los lugares donde acampaba. Una vez ubicado, Jordan le envió un mensaje a su familia por el chat grupal, enviándoles una foto del estanque de castores. Todo indica que decidió pasar la noche del 9 de octubre en ese mismo lugar, según se pudo establecer más adelante en la investigación. El día 10 de octubre de 2018, Jordan condujo hasta Ely, Minnesota, para comprar suministros de último momento. Estos suministros eran básicamente alimentos que consumiría durante el invierno. Se identificó la compra de frijoles y otros granos. Al terminar su compra, regresó al campamento que había armado y escribió nuevamente en el grupo del chat familiar, informándoles sobre las compras que había realizado y comentando que tenía suficiente comida para la temporada. Además, adjuntó la misma foto del estanque de castores que había enviado al día anterior. Nadie lo sabía en ese momento, pero ese sería el último mensaje que su familia recibiría de él. A partir de ahí, no volvieron a tener noticias de Jordan Grider. A la mañana siguiente, el 11 de octubre de 2018, el oficial de conservación del Departamento de Recursos Naturales de Minnesota en Ely, llamado Sean Williams, recibió una llamada informando que había una camioneta blanca con placa de Nuevo México obstruyendo el paso de un camino privado, por lo que el oficial Williams, junto con otro agente de la patrulla fronteriza, decidieron contactar con la familia de Jordan para conocer su paradero y pedirle que moviera su camioneta del camino. Al recibir la información por parte de la familia Grider, el oficial Williams intentó encontrar el campamento de Jordan, pero las condiciones ambientales ya habían cambiado drásticamente y no pudo continuar con la búsqueda. De esta manera se decidió remolcar la camioneta de Jordan y dejarla en el estacionamiento de la apertura del sendero Souch Hustler. Mientras los agentes continuaban con la búsqueda del campamento de Jordan, llegaron a creer que aparecería y se dirigiría hacia el estacionamiento para recoger su camioneta, pero lamentablemente esto nunca sucedió. El invierno en Minnesota de 2018 había empeorado considerablemente. La nieve era tan profunda que ni siquiera las motos de nieve podían atravesar el terreno. Esto limitó la búsqueda y dificultó las posibilidades de adentrarse más en el bosque. Los investigadores sabían que Jordan estaba en un campamento improvisado, fuera del sendero principal, y que debían encontrarlo pronto, debido al riesgo que corría. Estuvieron buscándolo los siguientes meses
meses y a pesar de que la familia Grider nunca puso una denuncia formal por la desaparición de Jordan, los agentes tenían una camioneta abandonada y esto obligó al departamento del sheriff del condado de Lewis a hacer una denuncia por la desaparición de Jordan Grider. Y así continuaron con la investigación. Sin embargo, no fue hasta tiempo después, en abril de 2019, cuando las condiciones del ambiente mejoraron, y así los investigadores pudieron recorrer las zonas cercanas de donde se encontró la camioneta de Jordan. El oficial Williams junto con otros agentes recorrieron las laderas orientadas al sur, ya que sabían que un campista experimentado como Jordan buscaría un lugar que lo protegiera del viento del norte. Pasaron varios días analizando distintos puntos sin resultados, hasta que finalmente el 5 de abril de 2019 los oficiales descubrieron una pendiente orientada al sur que daba vistas a un estanque de castores, un detalle que reconocieron gracias a la familia de Jordan y por lo cual se aproximaron para examinarla más a fondo. Al llegar a esta zona abierta, los investigadores se encontraron con la hamaca de Jordan, atada en medio de dos árboles y cubierta por una lona, esta como la única protección que había contra el frío intenso. El oficial Williams y los demás agentes notaron lo poco preparado que estaba Jordan para el invierno en Boundary Waters. Y al ver la escena, Williams comentó lo siguiente: "Lo que realmente me llamó la atención al observarlo fue lo insuficiente que habría sido para un invierno en Minnesota. Entiendo que su intención era enfrentarse a un reto, pero esto demuestra que eso puede volverse en tu contra". Además, Joe Friedrich, el reportero de la región de Boundary Waters en Minnesota y autor del libro Last Entry Point, que documenta las desapariciones de varias personas en ese área, incluida la de Jordan, y que ha sido base fundamental para esta investigación, calificó el campamento de Jordan como terrible. Y es que, aunque la lona quizá pudo ofrecerle algo de protección frente al viento y la nieve, era evidente que no bastaba para enfrentar el frío extremo. Según campistas experimentados y tratando de encontrar una explicación lógica de por qué Jordan no llevaba aún más elementos contra el frío intenso, se considera la posibilidad de que Jordan intentaba utilizar la nieve como aislante térmico, una técnica empleada en condiciones extremas. En estos casos, antes de montar la tienda sobre la nieve, se camina sobre ella y se aplana. La nieve se endurece, creando una base estable y ligeramente aislante, actuando como una barrera entre el suelo y la tienda. Además, se construyen paredes bajas alrededor para bloquear el viento. Esta posibilidad sobre el uso de la nieve como aislante térmica sugiere que Jordan pudo haber intentado prepararse, al menos en parte, para enfrentar el clima hostil. Sin embargo, al momento del hallazgo del campamento, la evidencia encontrada generó sorpresa entre los investigadores, especialmente por su ubicación. El oficial Williams, por ejemplo, se mostró desconcertado por lo remoto del lugar. Dijo: "El campamento está en un lugar súper remoto. Si buscabas un lugar para evitar el contacto con la gente, él realmente lo encontró". Aunque posteriormente se puso en duda esta afirmación al aclararse que el campamento estaba a menos de 1,60 kilómetros de una carretera principal. El suelo al momento del hallazgo del campamento seguía cubierto con entre 60 y 120 centímetros de nieve y la lona de Jordan estaba completamente abierta por ambos lados. Dentro de esta pudieron observar una gran cantidad de sangre seca y dos gorros negros, uno de ellos llenos de sangre que parecía indicar que fue utilizado para tratar de cubrirse una herida abierta. Complementando la escena, los investigadores encontraron algunas pertenencias de Jordan que incluían una versión de la Biblia del nuevo rey James dentro de una bolsa de Ziploc, una nota con su dirección escrita también dentro de una bolsa Ziploc, su billetera con su permiso de conducir y algunas tarjetas de crédito, además de dinero en efectivo, algunos lápices, una cámara GoPro, su teléfono móvil y una pistola Beretta 92 FS de 9 mm con sus 2 cargadores y 12 municiones. A pesar de que los objetos hallados confirmaban que Jordan había estado en el lugar, no se encontró ningún cuerpo o evidencia que permitiera determinar su paradero. Y aunque las condiciones climáticas habían mejorado respecto al invierno, la nieve aún presente podría estar ocultando alguna prueba fundamental que tratara de explicar lo que había sucedido. Por esta razón, los investigadores decidieron esperar a que la nieve se derritiera para continuar con la inspección del terreno. Mientras esto sucedía, los agentes obtuvieron una orden con la que pudieron registrar la camioneta blanca que aún continuaba estacionada en la apertura del sendero Schoch-Hasler. En la camioneta solo pudieron encontrar algunas pertenencias más de Jordan, como su ukelele, más suministros y equipo para sobrellevar el invierno. Hasta este punto, las autoridades tuvieron que informar
informar a la familia Grider que habían encontrado el campamento y algunas pertenencias. Y aunque todo parecía indicar que Jordan se encontraba en el peor escenario posible, al no tener cuerpo, no podían afirmar de manera concluyente qué había sucedido con él. Pero tenían claro que este caso no se trataba de una búsqueda y rescate, sino de una búsqueda y recuperación de un cuerpo. No fue hasta el 25 de abril de 2019 que la nieve se derritió por completo y que continuaron con la investigación en el lugar de los hechos. En esta nueva fase de investigación encontraron la funda de la pistola de Jordan, un cuchillo desgastado y también localizaron pedazos del abrigo de invierno y de la funda del saco de dormir de Jordan esparcidos por el suelo. Pero estos estaban cortados limpiamente, no tenían nada de sangre, por lo que se descartó que estos pedazos hubieran sido producto de un ataque animal. A pesar de que en la zona descubrieron también huellas y excremento de lobos que demostraban su presencia y actividad en el área. La ausencia de sangre, sumada a la disposición de sus objetos, llevó a las autoridades a concluir que el incidente tuvo lugar mientras Jordan permanecía en su hamaca. En este contexto, los investigadores consiguieron recuperar 10 huesos humanos en el campamento de Jordan, entre los que se identificaron una vértebra, un posible fémur y un antebrazo. Posteriormente, trajeron un equipo de entre 20 y 30 personas junto con perros rastreadores de cadáveres, con la esperanza de hallar más restos. Sin embargo, solo se encontraron 2 huesos adicionales. En total fueron 12 huesos humanos los que se encontraron y aunque se llevó a cabo un gran recorrido dentro de todo el área que rodeaba el campamento externo, uno de los elementos clave para el análisis forense nunca fue encontrado: el cráneo. La familia Grider viajó en mayo de 2019 para recoger las pertenencias de Jordan y para realizarse una prueba de ADN con el fin de determinar si los restos encontrados pertenecían a Jordan. Los resultados confirmaron que efectivamente los restos eran de Jordan Grider, poniendo fin a la incertidumbre que había rodeado su desaparición. Aunque esta confirmación trajo un cierre necesario para su familia, también representó un momento de profundo dolor al aceptar la trágica pérdida de Jordan en su campamento en el área silvestre de canoas de Boundary Waters. Tras confirmar que los restos correspondían a Jordan y analizar todas las evidencias recolectadas en el lugar, las autoridades determinaron que la causa de su muerte era indeterminada, ya que no se pudo establecer una conclusión definitiva a partir de las pruebas y evidencias obtenidas. Ahora bien, aunque nunca hubo causa oficial que explicara qué es lo que realmente le ocurrió durante el campamento a Jordan, la familia Grider y demás personas interesadas en este caso han sacado sus propias teorías que podrían dar una explicación de los posibles motivos que desencadenaron ese trágico final. Haberse quitado la vida, por ejemplo, fue algo que las autoridades investigaron en primera instancia, pero que tuvieron que descartar rápidamente, ya que al obtener los registros del teléfono encontrado de Jordan, no encontraron ningún indicio o señal de alerta que demostrara que Jordan quería terminar con su propia vida. Además, el último mensaje que le envió a su familia por el chat grupal mostraba que Jordan estaba entusiasmado por esa excursión. Otra teoría en este caso es el posible ataque animal, específicamente ataque de lobos. La madre de Jordan, Rebecca, mencionó en una entrevista posterior a la tragedia que creía que la muerte de su hijo podría haber ocurrido en las primeras noches, ya que en el lugar se encontró evidencia de una sola fogata. Este detalle resulta clave, ya que quienes acampan en zonas frías suelen encender una fogata cada noche para mantenerse calientes, cocinar o ahuyentar a los animales. Por lo tanto, esta prueba indica que Jordan no habría pasado más de una noche en el campamento. Asimismo, en una publicación en su perfil de Facebook, Rebecca expresó su sospecha de que lobos podrían haber sido los responsables, escribiendo: "Sospecho que lo atraparon la primera noche y dijeron almuerzo". Sin embargo, Thomas Gable, investigador de la Universidad de Minnesota que ha estado estudiando intensamente a los lobos desde 2015, descartó esta teoría al comentar lo poco probable de que este suceso haya podido ser un ataque de lobos, debido a que los lobos suelen evitar a los humanos, ya que los perciben como una amenaza. Y según el Departamento de Recursos Naturales de Minnesota, ha habido un único incidente en 2013, siendo el primer caso documentado de un lobo mordiendo seriamente a un humano en el estado. Además, Gable señala que si los lobos hubieran atacado a Jordan, la escena habría sido mucho más desordenada y caótica, porque aunque se encontró sangre en la lona y hamaca, no se observaron signos de destrucción típicos de un ataque. Los lobos, cuando atacan, suelen dejar rastros evidentes
evidentes como sangre esparcida, daños en el entorno. No obstante, también reconoce que los lobos no reconocen la diferencia entre un cuerpo vivo y un cadáver y que es más probable que hayan encontrado el cuerpo de Jordan y lo hayan consumido, incluso llegando a digerir huesos, algo que explicaría por qué no se encontraron más huesos en el lugar de los hechos. Es decir, que Gable teoriza que si bien los lobos pudieron comerse el cuerpo de Jordan, no necesariamente lo habrían asesinado. A pesar de las hipótesis que se plantearon, aún persistía una gran pregunta. ¿Qué fue exactamente lo que causó la muerte de Jordan Grider? Y fue en este punto cuando nuevamente Rebecca, la madre, recordó cómo años anteriores él tenía un canal de YouTube donde documentaba sus excursiones, sus hábitos en la naturaleza y algunas de sus rutinas personales. En uno de estos vídeos, que hoy ya no está disponible al público, Jordan enseñaba cómo se afeitaba con su navaja militar que mantenía extremadamente afilada. Y aquí entra una teoría que me parece muy interesante que planteó la madre de Jordan. Rebecca planteó la posibilidad de que Jordan hubiera intentado afeitarse mientras descansaba en su hamaca y tal vez en un movimiento desafortunado o un descuido terminó cortándose accidentalmente la arteria carótida. Una herida de este tipo suele provocar un desangramiento casi inmediato que en cuestión de 1 o 2 minutos resulta fatal. Dado que su cuerpo no fue encontrado, la teoría continúa con la idea de que poco después de su muerte los lobos llegaron hasta el lugar y se llevaron los restos, desvaneciendo cualquier posibilidad de encontrarlo. Por otro lado, como normalmente ocurre en este tipo de casos donde parece no encontrarse la causa exacta de la muerte, se plantean algunas teorías también paranormales que hablan sobre ataques de criaturas sobrenaturales. Y añadiendo los elementos paranormales, no quiero parecer insensible ni nada con el caso, pero simplemente me parece interesante nombrarlas porque son teorías que circulan por internet y por qué no añadirlas a las teorías sobre un caso sin resolver. Por ejemplo, algunos hablan sobre el Wendigo, descrito como un espíritu maligno que tras consumir carne humana transforma a quien lo invoca o lo enfrenta en algo retorcido. Según las leyendas, habita en regiones frías y boscosas y su presencia puede sentirse antes de ser vista. Asimismo, se nombra la posible aparición del mismísimo Sasquatch, una criatura gigante, peluda y ágil que está siempre al acecho. O incluso una teoría que no es sobrenatural, pero que cabe resaltar, es la posibilidad de personas que viven al margen de la civilización, escondidas en la profundidad de los bosques, humanos que apartados durante años no tienen reglas ni límites. Lugares remotos como este donde el silencio lo cubre todo puede esconder no solo animales salvajes, sino también historias aún más oscuras. Tras todo lo ocurrido y las teorías planteadas, en 2021 el reportero y autor Joe Friedrich se trasladó a la propiedad de los Grider en Nuevo México para continuar su reportaje sobre el caso de Jordan y profundizar en detalles sobre su vida. Friedrich relató cómo incluso años después la familia seguía profundamente afectada por la pérdida, especialmente el padre Jason, quien se quebró en varias ocasiones al hablar sobre su hijo y compartió lo difícil que es perder a un hijo. También informó que los restos de Jordan, los 12 huesos encontrados, se conservan cuidadosamente en una caja de la casa familiar. Finalmente, Friedrich reflexionó sobre el misterio que aún persiste debido a que el cráneo de Jordan nunca fue hallado y concluyó con una frase que resume el enigma y la conexión del caso con la naturaleza. Dijo: "El cráneo de Grider es ahora parte del Boundary Waters". Finalmente, la historia de Jordan Grider nos recuerda con crudeza que la naturaleza no es un entorno bajo nuestro control. Incluso los más preparados, con años de experiencia y gran fortaleza física, pueden enfrentarse a situaciones imprevistas cuando se adentran en territorios remotos y extremos, como lo es el invierno en este lugar, en Boundary Waters. El clima puede transformarse drásticamente en pocas horas y lo que parecía una travesía segura puede tornarse en una lucha por sobrevivir. Por eso, más allá de la confianza y la preparación, es vital mantener una actitud de alerta y saber cuándo retroceder y no dudar en pedir ayuda. Esto es todo sobre el caso de Jordan Grider. A mí personalmente la teoría de la madre me parece muy interesante, que se estuviera afeitando y se cortara. ¿Y por qué me parece muy interesante? Porque siento que encaja bastante con los detalles encontrados. Por ejemplo, se encontró tela pero cortada, es decir,
cortes limpios, ¿no? No tela mordida por los lobos, sino que me da la sensación de que Jordan empezó a cortar tela para cubrir su herida, detener la hemorragia. Y esta teoría tiene bastante sentido porque Jordan habría muerto ahí en su campamento, donde después se encontraron sus huesos, pasado bastante tiempo, y durante todo ese tiempo evidentemente los animales pudieron oler el cuerpo y comérselo. Pero dejadme vosotros en comentarios qué opináis. ¿Qué opináis sobre este caso? ¿Qué teoría creéis que puede acercarse a la verdad? O si no he nombrado alguna teoría que habéis escuchado sobre este caso o a alguien se le ocurre una teoría nueva, también podéis dejarla en comentarios para que todos podamos leerla y discutirla. Si os ha gustado este caso no olvidéis dejar un me gusta, también dejadme en comentarios si queréis que continuemos con estos casos de desapariciones sin resolver y sus teorías. Solo espero que algún día se pueda saber la causa de muerte de Jordan Grider, un chico súper joven que simplemente le gustaba vivir en la naturaleza, de acampada, le gustaban este tipo de aventuras y desafortunadamente escogió el lugar equivocado o por lo menos la época equivocada para ese lugar. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!